¿Cómo hago para hacer todo lo que hago? ¿Por qué hago tanto? ¿Por qué necesito hacer, accionar y seguir haciendo? ¿Hacer tantas cosas en mi rutina me agota? ¿Cuándo me quedo quieta? ¿Por qué me interesan tantas cosas al mismo tiempo? ¿Y cómo me organizo para disfrutar de lo que hago y no drenar mi energía por completo? Estas preguntas son las que estaré compartiendo hoy y si alguna vez te hiciste alguna de estas mismas preguntas, espero que disfrutes muchísimo de este episodio. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Charlando con la Chica Como. Mi nombre es Sofi Barbotti y soy la chica como porque hasta lo más complejo me gusta convertirlo en un plan de acción simple y práctico. Este podcast es mi momento de jugar a la radio y donde puedo compartirte casi que sin lóbulo frontal y siendo políticamente incorrecta las experiencias, aprendizajes y sentipensares que me interpelan en mi rutina y el emprender. Es una charla que tengo conmigo misma, puesta en Aries que duele, pero en voz alta y con vos haciendo comunidad del otro lado. Deseo que este podcast te acompañe como si nos estuviéramos tomando juntas un tecito o conversando sobre lo que nos atraviesa en el camino emprendedor. Charlando con la Chica Como será mi espacio para charlar, conversar, dialogar, a cara lavada y con la intimidad que nos da el podcast de Casi Trasnoche. Bienvenida y espero que disfrutes de la charla de hoy. Primero que todo, debo aclarar que soy una persona entusiasta por naturaleza, que me gusta hacer muchas cosas y dentro de esas cosas hay muchas que no tienen nada que ver una con la otra. De hecho, no todo lo que hago es complementario o compatible entre sí, sino que hay muchas veces que me bato en duelo conmigo misma, con mis propios deseos, mis propios pensamientos, para ver a qué de todo lo que quiero hacer le voy a dar prioridad en este momento de mi rutina o en este momento de mi año. Y para compartirte un poco el episodio de hoy, vamos a viajar en el tiempo, como siempre. Si estás hace varios episodios acá, sabes que es una práctica que disfruto mucho, como encontrarme con caminos que recorrí previamente y poder traer los aprendizajes hacia ahora. Y la primera vez que me di cuenta que me gustaban hacer muchas cosas era cuando estaba en la universidad, transcurriendo algo así como el tercer año de la carrera, y estábamos estudiando en la biblioteca con Gia, una amiga mía, y entre libros, ecuaciones, mates, calculadoras científicas, Gia me dice así como al pasar: che, si nos anotamos a ser voluntarias de esta ONG que trabaja por el desarrollo del pleno potencial humano en jóvenes que quieren vivir experiencias multiculturales. Imagínense, o sea, literal, Gia no me dijo todo esto, sino que me dijo: ¿querés que nos anotemos de voluntarias a IESEC? Que era la ONG de la cual formamos parte, porque sus primos ya habían formado parte y habían conocido como gente interesante de todo el mundo. Imagínense mi cara cuando Gia me explicó de qué iba la ONG versus poder estar entre ecuaciones y calculadora científica. Y larga historia corta, empezamos a ser voluntarias de la ONG, estuvimos algo así como 2 años en esas labores. Y dentro de todas las actividades que fui haciendo en ese momento de voluntariado, un día estaba cortando rifas con mi equipo de trabajo, compañeros voluntarios, y eran como pasadas las 12 de la noche. Yo me había mudado hace muy poquito, estábamos como en mi departamento nuevo sentados en el piso cortando rifas, más de las 12 p.m., imaginen, y yo estaba bastante dormida y al día siguiente empezaba mi rutina de ir al trabajo a la mañana, almorzar rapidísimo porque tenía 1 horita entre que salía del trabajo y entraba a la facu, y después estaba entre la facultad, entre clases, la biblioteca, porque si había algo que no me gustaba era como estudiar un montón, entonces la biblioteca era un espacio donde iba a concentrarme y donde estudiaba con otros amigos y compañeros, y cuando salía de la facultad iba a clases de baile. Un paréntesis para esto: cosas chistosas en la vida y verme bailar porque soy muy poco coordinada, pero ojalá que alguna vez se habiliten a hacer una actividad donde quizás hagan un poco el ridículo, pero disfruten mucho con plenitud. Así que después de que salía a la facu, iba un rato a clases de baile y después estudiaba, me veía con amigas, leía, etc. En ese momento preciso en que estaba sentada en el piso de mi nuevo departamento, cortando rifas y con mis compañeros voluntarios, ahí ese fue el momento donde me di cuenta que a mí probablemente, y decía en ese momento probablemente porque no lo sabía, hoy habiendo transcurrido varios años, lo sé como fehacientemente, que a mí probablemente me iba a gustar hacer cosas distintas y que eso era lo que a mí me hacía feliz,
que cada actividad que hacía nutría una perspectiva distinta de mi vida y me aportaba un valor en algo particular. No es que iba a ser más feliz si no hacía danza pero estudiaba un poco más, o si solo me dedicaba a estar en la ONG y renunciaba a danza o a la facultad. O sea, fue la primera vez que me di cuenta que si mi vida era un círculo de 100% como un gráfico de torta, había una porción que le pertenecía a cada área de mi vida y que a mí me nutría. De todos modos, eso era en mis 20 jóvenes y hoy a mis 30 puedo decir que ya no hago tantas cosas en un mismo día porque tengo otros ritmos orgánicos, ni hablar post pandemia, donde necesito ir un poco más lento o donde si en un día interactúo con tantas personas me voy agotando y dicho sea de paso, hoy vivo en las sierras, entonces ya de por sí mi rutina es muy distinta. Pero desde ese momento que estaba sentada en el piso cortando rifas, acepté que mi rutina iba a ser lo que me potencie a mí. Y no la que debería ser según los libros bestseller que nos dan como millones de indicaciones de qué hábitos debería o no tener, cuán lento o cuán rápido debería vivir, en qué debería enfocarme o a qué no le debería dar atención. Me daba cuenta realmente que era mi vida, mi rutina, mi ritmo, mis procesos, mi tiempo y por ende mi libertad de decisión. Esto es como un momento de decirme que sos de Aries sin decirme que sos de Aries. Toda la frase empezaba con mi y termina en mi libertad. Pero por supuesto que toda esta libertad y todos estos procesos orgánicos y personales conllevan una responsabilidad enorme. Entonces, si bien poder vivir con presencia me llevó por caminos hermosos, conocer personas hermosas, interesantes, sumarme a proyectos y a desafíos que me fueron nutriendo en lo profesional, pero también muchísimo en lo personal, también todo eso me llevó a, como ya conté en episodios anteriores, a estar agotada, a no gestionar como muy bien mi energía y como tener picos de energía y después estar agotada como por 3 semanas. Por eso en este episodio resonaba con traer esta charla de cómo me organizo en mi rutina y además porque hace poquito, o sea, hace unos días solamente tuvimos el encuentro de cumpleañitos emprendedor y cuando les compartí a las chicas que estaban ahí presentes todo lo que viví, todo lo que hice y todo lo que realicé en estos 2 años emprendiendo, claro, me decían, pero ¿cómo hiciste para hacer todo eso? O sea, ¿cómo entró todo eso en una rutina y cómo entró trabajando entre 6 y 7 horas por día solamente? Entonces, claramente dije, es el momento de compartir un poquito más puertas para adentro cómo me organizo yo. Haciendo una aclaración de antemano, que lo que comparto acá no es que te tenés que dar vuelta e implementar todo esto, sino que podés estar atenta durante el episodio con qué práctica resonás más, con qué herramienta, qué disparador te queda, qué pregunta, para empezar a dar tus propios pasos. Entonces, volviendo como en tono y en esto de que estamos empezando el año y la rutina puede estar en modo intensidad, en modo caótica, o quizás en modo ambiciosa ahí queriendo implementar todo lo que planificaste, facturando como Shakira y un montón de cosas más de tipo vamos a conquistar el mundo. Muchas veces nos pasa que tanto en la ambición como en la falta de ideas nos quedamos como un poquito paralizadas en la cotidianidad. Es como que nos vamos muy al futuro y por ahí cuesta un poco pasar a la acción y pasar a la acción consciente y enfocada. Es como que nos aparecen algunas sombras o fantasmas como la procrastinación, la falta de motivación, la subestimación del tiempo y el pensar que voy a poder resolver 15 pendientes en 30 minutos, cuando sabemos que por lo general no es así, y terminamos haciendo listados eternos de cosas por resolver o qué tendría que tener listo en este día. Entonces voy a empezar a compartir la respuesta a cómo hago para hacer todo lo que hago. Y primero voy a anclar en esto, que me parece como súper importante. Siempre, 3 veces siempre, voy monitoreando qué rutina elijo habitar. La rutina para mí, como ya compartí en episodios anteriores, no es rigidez, no es hacer siempre lo mismo. Y si no sabes de qué estoy hablando, te invito a escuchar el episodio 3 después de escuchar este porque van como muy de la mano. Siempre estoy preguntándome cómo quiero vivir. ¿Qué necesito en este momento de este ciclo? Hay meses del año, por ejemplo, que los tengo ya súper identificados gracias a mi retrospectiva anual, donde sé que tengo energía para conquistar el mundo
y estoy ahí cual la Rosalía conquistando mis planes de acción. Yo particularmente de febrero a mayo tengo la energía como bien alta. Y a medida que va transcurriendo el año, voy necesitando tiempos todavía más flexibles, por ahí un poquito más tranquilos, más momentos como de creatividad y de exploración y no tanto de hacer o de producir con el foco en el resultado. Entonces mi rutina va cambiando, ni hablar que a medida que van cambiando las estaciones del año y al vivir en la naturaleza, lo cual me hizo dar cuenta de los cambios de estaciones del año, también va cambiando un poco lo que tengo disponible, o sea, estos días que por lo menos en Argentina estuvieron haciendo mucho calor, realmente no me conectan ni dos neuronas. Entonces, si yo me forzara a tener que terminar cosas en un día que hacen 42 grados de sensación térmica, me estaría llevando como a un callejón sin salida. ¿Quiere decir esto igual y como doble aclarando que solo produzco 3 o 4 meses al año? No, pero sí pongo el foco en producir lo más estratégico cuando tengo la energía alta. Yo le llamo como la hora mágica o el momento mágico del año, que es cuando realmente puedo sostener varios procesos al mismo tiempo, puedo involucrarme en distintos proyectos. Es como mi momento divergente y expansivo del año. Y a medida que ya pasa junio, julio, mi rutina empieza a ser como más minimalista, ya empiezo a sumarme a menos proyectos, hago menos lanzamientos, menos aperturas, porque pude crear un modelo de negocios que me permita eso. Tampoco es como un pensamiento tan naif de solo voy a hacer lo que quiero cuando quiero, porque sería muy difícil gestionar un negocio solo desde ese lugar. Entonces, la verdad que eso, alinear mi rutina es lo primero. Y preguntarme, habilitarme el espacio de preguntarme cómo quiero habitar mis días, cómo me gustaría empezar el día, cómo me gusta transitar el día. Por ejemplo, hay momentos del año donde me gusta empezar el día leyendo y desayunando tranquila, y hay momentos del año donde me gusta empezar el día haciendo una caminata, haciendo yoga, charlando con una amiga. Como realmente mi deseo va cambiando y me permito que mi rutina vaya cambiando a través de las decisiones que tomo y no en piloto automático. Entonces, primero, como primer punto, elijo esa rutina. Segundo, flexiplanifico mi año antes de que comience y poder ver el año. No importa si hiciste tu planificación o flexiplanificación anual o si estás escuchando esto y es la primera vez que oís de planificación anual. No necesitas correr a hacerla. Si la hiciste te va a servir mucho más este punto que te voy a compartir. Y si no la hiciste, por lo menos puedes preguntarte cómo querés vivir este año, qué deseos te encienden el alma, qué querés conquistar, qué querés eliminar, qué querés simplificar, qué quisieras cambiar de tu vida, de tu negocio, de tus vínculos. Entonces, yo al flexiplanificar mi año, antes de que comience, y en varios episodios anteriores fui hablando de esto, voy eligiendo con un poquito más de claridad y frescura cuál es la estrategia que quiero para este año del negocio, porque vivo de mi negocio, entonces es algo que me pregunto. Y segundo, ¿qué quiero yo en mis deseos personales? Como realmente tengo muy presente qué me enciende el alma y necesito poner y ver todos mis objetivos juntos en una misma herramienta, porque si no, mi ambición emprendedora se come a mis deseos más humanos. Y me ha pasado de estar como épocas ahí conquistando el mundo con el emprendimiento, pero quizás relegando mi paz mental, mi liviandad, el poder tirarme en la cama y hablar por teléfono con una amiga durante una hora sin estar pensando lo que tengo que hacer después. Es por esto que necesito como volcar todo en la misma herramienta, porque si en mi día y en mi energía compite, por ejemplo, crear una nueva propuesta de trabajo que me enciende, que me convoca, que me hace chispa, versus hacer inglés, que la verdad no es lo que más me convoca en el mundo, pero que es una habilidad que quiero adquirir, y posiblemente vaya a decir, ay no, como bueno, no es el tiempo de hacer inglés, ahora ya voy a tener más tiempo dentro de 2 años. Y por lo general, lo que terminamos procrastinando son esos desafíos que nos requieren como un poquito de energía extra o una decisión más desafiante. Por eso elijo como tener todo en la misma herramienta. Porque creo que realmente la productividad consciente se ejercita como en esas mini decisiones, en cuando me pregunto, ¿termino durante estos 40 minutos de ponerme al día con los correos electrónicos que tengo pendiente? ¿O es una actividad que la puedo dejar para mañana hacer con frescura y me voy a tomar unos mates al patio?
no hay mejor y peor, o sea, va a depender de tu rutina, de tus objetivos, de tus necesidades y deseos, pero realmente creo que la productividad consciente se ejercita en esas mini decisiones y para eso yo por lo menos necesito ver la foto completa de lo que estoy queriendo conquistar, porque si no me siento íntegra como humana, como persona, no disfruto realmente tanto del emprender. El tercer punto de cómo organizo mi rutina, y este punto es como uno de los neurálgicos o centrales, utilizo herramientas de gestión, desde Trello y Google Drive, donde tengo mi plan anual, hasta el Moodboard que tengo colgado en mi escritorio y que es un lindo recordatorio de lo que quiero experimentar en mi año, desde Google Calendar hasta mi agenda de papel, tracker de horas, retrospectivas y planner mensual de papel. Y antes de seguir, hago como una aclaración que para mí es muy importante, que ya le hice al principio del episodio, pero no está de más traerla en este momento en particular. No necesitas hacer todo esto ni incorporar todas estas herramientas para organizarte. Al menos no necesitas hacerlo de un solo tirón. Yo hace algo así como 7-8 años que ya planifico mis semanas todas las semanas. Entonces fui sumando como distintas herramientas que a mí me fueron sirviendo tenerlas en complementario. Pero no es que cuando empecé a organizar mi rutina metí todo esto como un batallón de cosas que tengo que aprender. Porque la herramienta es un medio para un fin, no es el fin último. No es que tengo que aprender cómo usar todas estas herramientas ya e incorporar todas ya, porque posiblemente en ese proceso deshonre mi propio proceso y quiera como acortar caminos que necesito transitar con tiempos más orgánicos. Entonces, la gestión del tiempo requiere observación, decisión y adaptación de los métodos, tanto el método que yo facilito de flexiplanificación como otros métodos con los que puedes interactuar, pero adaptándolos a tu propia necesidad y a tu propia forma de hacer las cosas. Si nunca te organizaste en tu rutina, sugiero empezar por la retrospectiva semanal. Antes que cualquier otra herramienta, lo mejor que podés hacer desde mi punto de vista es empezar por la retrospectiva semanal. Podés seguir después y conquistar la flexiplanificación semanal en Google Calendar o en tu agenda de papel y así ir conquistando distintos ejes temporales y herramientas que resuenen con vos. De hecho, podés hacer mi test gratuito donde, acorde a tu etapa emprendedora, te sugiero algunas prácticas y alguna herramienta que te puede servir para organizar tanto la rutina como el negocio, y voy a dejar el enlace del test en las notas del episodio. Hecha la aclaración, te comparto para qué utilizo cada una de estas herramientas en la organización de mi rutina y cómo las voy compatibilizando entre sí. Primero, en Trello, lo utilizo para tener mi plan de acción anual. Trello es un gestor de proyectos que me permite ver como distintas categorías y cómo puede ir cambiando el foco de mi año acorde a los objetivos que fui delimitándome. En Google Drive guardo mis plantillas como de Excel y otras plantillas donde tengo objetivos, retrospectivas semanales y mensuales. Es como donde tengo toda la datita de lo que va sucediendo, tanto en mi vida como en el negocio. Y yo digo que Google Drive es como mi bolsito de Mary Poppins, donde lo abro y encuentro todo lo que necesito. Después, el Moodboard que tengo pegado en mi escritorio, que es un corcho donde tengo recortes de revistas, me sirve como inspiración, pero también me sirve como recordatorio del compromiso que asumí conmigo antes de empezar el año, conmigo como humana, como ser integral, porque realmente estoy comprometida a vivir esa vida que quiero vivir y sé que es un camino que no quiero apurar ni que sea de la noche a la mañana, sino que quiero que sea un camino donde yo disfrute el andar. Y la verdad que ver el moodboard ahí me recuerda siempre como por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo en ese momento, y es donde cada micro tarea del plan de acción cobra más sentido aún. Después, en Google Calendar gestiono mi tiempo y siempre digo que lo que no está en Calendar no sucede. Creo que esa fue de las primeras frases que me apegué cuando conocí esta herramienta de Google Calendar. Y en mi canal caserito de YouTube tenés tutoriales de casi todas las herramientas que estoy mencionando en este episodio, así que también me voy a acordar de dejarlo en las notas del episodio. Pero en Google Calendar es donde flexiplanifico mi semana. Es donde tengo mi semana a la vista
y donde voy utilizando los bloques de tiempo para organizar la rutina. De hecho, la táctica particular que uso para planificar la semana es el time blocking, pero también los recordatorios de fechas importantes. Esto de hecho es lo que voy a estar trabajando puntualmente en la masterclass que facilito en marzo y que te voy a contar un poquito más al final del episodio. Siguiendo por las herramientas que utilizo para organizar mi rutina, está mi agenda de papel donde hago mi retrospectiva diaria y donde la utilizo también para hacer journaling. Journaling es una práctica, claramente por esto hago inglés, ¿no? Verán mi pronunciación en journaling. Es una práctica donde como podemos expresar todo lo que nos está atravesando, donde podemos volcar todos los sentipensares que tenemos y donde podemos como vaciar la mente, o sea, como alivianar la carga realmente. Y yo al menos necesito el papel tanto como el oxígeno, o sea, necesito escribir y real que lo siento casi como una necesidad fisiológica, porque la conexión que me da el papel conmigo misma, con mis emociones, con mis sentipensares, no me lo da ningún otro dispositivo. De hecho, para organizarme y gestionar utilizo herramientas digitales por su plasticidad, por su flexibilidad, pero para encontrarme conmigo y para tomar las decisiones más importantes necesito escribir en papel y necesito como esa conexión. Así que si hace años te estás comprando agendas de papel y te pasa lo mismo que a mí, que no le terminás de encontrar como el changüí para organizar tu rutina, por lo menos puedes utilizarla como retro diaria y como journal. De hecho, las más lindas del condado son las de Paprika, que son las agendas que uso yo desde el 2015 y para las cuales tengo el gusto de escribir contenido hace 3 años. Si no conoces la marca Paprika, también lo voy a dejar en las notas del podcast porque no solo tiene agendas, sino que tiene cositas de papel muy hermosas para quienes amamos como la papelterapia. Así que lo voy a dejar ahí como a mano. Otra herramienta que utilizo para la organización de mi rutina es el tracker de horas. Yo uso ToggleTrack particularmente y es una herramienta que para mí es como de las más powers que incorporé, porque la incorporé recién el año pasado, pero me encantó por el nivel de reporte y toda la datita personal y del negocio que pude ir obteniendo gracias a esto. Pude encontrar cómo estaba transitando algunos procesos, pude detectar cuánto tiempo me llevan las tareas y actividades repetitivas, tanto del negocio como de capacitación o de otros espacios que habito. Y para mí es como la mejor herramienta para entender a dónde se van las horas del día cuando no tenemos idea. ¿Vieron como esa sensación que llegamos a la noche y decimos, hoy hice un montón de cosas, pero no tengo idea qué hice? Bueno, ahí usar ToggleTrack puede ser como la mejor aliada. De hecho, tengo también el tutorial en el canal de YouTube, así que pueden buscarlo ahí. Y las últimas 2 herramientas que utilizo para organizar mi rutina, y te vas a ir dando cuenta cómo cada una de ellas cumple una función distinta en mi gestión del tiempo y en mi productividad consciente. La anteúltima es la retrospectiva, que es la herramienta y la práctica más importante de toda mi organización de la rutina, porque es donde observo qué funcionó y qué no funcionó con realidad total. No qué me hubiera gustado que funcione, no lo que hubiera querido que suceda, sino lo que sucedió realmente. Y eso me permite decidir qué voy a poder mejorar la próxima semana. O sea, con todo esto que tengo disponible, con todo esto que viene sucediendo, que vengo habitando, ¿qué puedo modificar para que la semana que viene sea como un poquito mejor? De hecho, esta práctica retrospectiva semanal me toma entre 30 y 40 minutos por semana, que, o sea, entre la retro y la flexi planificación semanal le destino como un montón 45 minutos por semana. Y fíjate que ni un capítulo de una serie dura eso, o sea, imagínate lo express y lo útil que es. Nada más que tiene que ser una decisión de decir, ok, entre el viernes y el domingo me voy a dedicar un ratito para hacer retrospectiva y flexiplanificación semanal. Y a mí, por lo menos, es la herramienta que me permitió dejar de planificar cosas con mentalidad Disney. ¿Viste? Como me voy a levantar a las 6, voy a correr, voy a resolver todo esto en un día. Y la verdad que hay un montón de cosas que planificamos que no suceden. Entonces, si después no hago una revisión de entender qué sucedió, qué no sucedió, por qué y qué puedo mejorar, es como que quedamos en una zona de frustración que después nos termina llevando a la inacción, que nos termina llevando a sentirnos desorganizadas, que nos termina generando ansiedad porque, bueno, no funcionó planificar así, entonces vuelvo al listado de tareas.
Y no hay herramienta que dé más ansiedad y agotamiento que tener una checklist de pendientes, porque eso carece de prioridad, no nos permite ver cuánto tiempo nos lleva hacer cada una de esas tareas que están en el listado, no nos permite ver nuestro flujo regular de trabajo y por ende nos terminamos exigiendo el triple que si pudiéramos organizar con conciencia y con estrategia nuestra rutina. Y por último, en el planner mensual de papel escribo como las fechas límites y prioridades o hitos del mes que tengo que tener presente porque son como mis foquitos de energía y donde tengo que cuidar con mucha cercanía los procesos. Por ejemplo, si voy a facilitar un taller en vivo, lo tengo anotado en el planner. Si tengo algún evento familiar muy importante, está en el planner mensual. Entonces, mientras estoy trabajando, siempre lo tengo ahí al planner mensual en mi escritorio y me permite como no sobreagendar, como no pensar que en un mismo día puedo dar un vivo, grabar episodio del podcast, facilitar una clase y no sé, a la noche tener el cumple de mi suegra. Como que me permite realmente poder decidir con efectividad. Y de hecho, compartir las herramientas de cómo me organizo en la rutina fue como un debate interno que tuve muy grande, porque sentía que al contarlo acá en el podcast puede parecer o sonar que estoy todo el día organizando mi rutina, como que todo el día estoy dedicándole a usar las herramientas y qué sé yo. Y la verdad que siempre digo lo mismo, pero las herramientas de gestión del tiempo son como el bastón para una persona que no puede caminar sin bastón. O sea, no es que les va a llevar más tiempo o menos tiempo herramientas, sino que pasan a ser parte de su circuito, como parte de sus rituales cotidianos. Entonces, en este sentido, como decía hace un ratito, solo una vez a la semana hago retrospectiva y flexiplanifico, al igual que repito esa práctica con un poquito más de profundidad una vez al mes. Y el resto del día, de las horas del día, de mi rutina, voy fluyendo en eso que flexiplanifiqué y voy negociando conmigo misma cuando necesito un poquito más de disciplina o de concentración, porque estoy ahí como dispersándome, o cuando necesito cortar con lo que sea que estoy haciendo porque en ese momento necesito descansar o recargarme. Y acá es donde traigo esta como reflexión de que como toda habilidad, la organización de la rutina, de hecho es una habilidad ejecutiva, se entrena y se va entrenando de a poco, o sea, como real, quisiera decir en block mayús, de a poco, algo que nos cuesta un montón como generación medio ansiosa y sobreestimulada con el uso de dispositivos digitales, porque a veces queremos entender todo ya. ¿Cómo me va a funcionar a mí? Quiero empezar a usarlo y ya sentirme exitosa, empoderada y liviana. Y la verdad es que como todo es un proceso y por más que yo la verdad que lo doy todo para compartir del modo más simple y práctico y amoroso y respetuoso para que puedan ir incorporando estas prácticas cada una a su propio ritmo, nada de lo que yo comparta va a eliminar tu propia experimentación con el proceso. Entonces la verdad que es el momento como de ponerse en modo curiosa y poder regalarte este ratito. Después, como cuarto punto de cómo organizo mi rutina, siempre tengo identificada 3 prioridades del día, porque si por ahí la jornada se pone en modo desafiante, quiero saber dónde me tengo que enfocar y dónde puedo postergar creativamente porque me encuentro ante una posterioridad. Este punto no lo voy a explayar tanto para que no sea un episodio eterno, pero es uno de los puntos sobre los cuales vamos a estar trabajando en la próxima masterclass, porque fue algo donde yo noté un gran impacto en mi rutina. Cuando empecé a tener bien en cuenta, ok, estas son las prioridades del día y estas son las posterioridades, ya fue como un alivio total a lo que tenía que cumplir, entre comillas, para ese día o para esa rutina. Y por último, dentro de estas prácticas de cómo organizo mi rutina, aceptar que el tiempo nunca es suficiente para hacer todo lo que quisiéramos hacer, y por eso saber cómo gestionarlo se vuelve una necesidad vital. Creo que esto es lo que me mantiene humilde y humana, porque por más gestión del tiempo y efectividad personal que incorporemos, el día tiene 24 horas para todas y el tiempo nunca va a ser suficiente, porque siempre vamos a tener más deseos y objetivos que lo que humanamente podemos accionar o resolver. Entonces ahí es donde priorizar, organizar, sistematizar, automatizar, delegar, eliminar, simplificar, como
todas estas acciones se vuelven como la estrella principal del asunto, porque es un hecho, no nos va a dar ni el día ni la vida para hacer todo eso que nos hace chispa, pero sí podemos elegir con mucha conciencia y con mucha asertividad qué es lo que quiero hacer ahora, qué es lo mejor que puedo hacer en este contexto acorde a lo que tengo disponible. Y con esto, compartirte qué fue lo que yo experimenté al organizar mi rutina y qué encontré. Organizar mi rutina realmente me permitió, primero, crear un emprendimiento, lanzarlo al mercado y liderarlo. Y podría decir consolidarlo en menos de 2 años. Esto tiene un contexto más amplio que la organización de la rutina, pero la organización de la rutina fue uno de los puntos elementales. Organizar mi rutina también me permitió facilitar más de 50 propuestas en estos 2 años y no volverme loca en el intento, no quedar drenada y agotada como me pasaba cuando estaba en relación de dependencia. Pude realmente entender mis ciclos productivos y recreativos y pude entender cuándo poner como más brasas a la cuestión y cuándo retirar un poco y descansar. Me permitió graduarme de la universidad, que fue uno de los procesos más desafiantes de mi vida, y ya en algún episodio quizás pueda compartir sobre esto. Me permitió certificarme en metodologías ágiles, que son las metodologías de base en todo lo que comparto, y muchos más logros concretos y profesionales, pero también me permitió muchas conquistas a nivel personal, y solo punteé algunas para traer ahora. Me permitió tomarme más de 80 días de vacaciones en el 2022. Esto ya lo compartí en episodios pasados, pero el 2022 fue el año que más propuestas como pude facilitar con efectividad y también el año que más días de vacaciones pude tomarme. Me permitió hacer pilates o yoga para mantenerme en movimiento y no estancar la energía solo en el plano mental. De hecho, soy una persona muy mental, con muchas ideas, o sea, te podrás dar cuenta con esto. Y me es muy seductor quedarme solo en la creación de lo mental y como que se me queda atascada la energía en el cerebro, digo que se me va toda la sangre al cerebro, entonces poder moverme me da ahí como una renovación. Organizar mi rutina me permitió leer mucho, porque si hay algo que amo en mi vida es leer, y si pudiera fabricar tiempo, fabricaría tiempo para leer más, porque es como real de las prácticas o hábitos que más disfruto en mi rutina. También me permitió disfrutar con mi familia y amigos con mucha presencia, ver crecer a mi ahijada y estar presente para ella en sus momentos más importantes del año. Me permitió desayunar tranquila y sin estar trabajando mientras desayuno, que era algo que al principio de cuando emprendí sí lo hacía y me di cuenta que no me funcionaba. Me permitió marcarme horarios de inicio y fin de la jornada laboral, más allá de que emprendo y elijo trabajar desde casa. Tengo horarios de inicio de jornada y de cierre de jornada para no estar todo el día trabajando. También organizar mi rutina me permitió que nuestra casa sea un hostel para recibir amigos y familia que viene a visitarnos, porque vivimos en un lugar turístico hermosísimo y siempre decimos que el hostel Barbote Ocampo está abierto al menos la mitad de fines de semana del año y es refugio como de lindos momentos. Y la verdad que es algo que me permitió un montón y que disfruto un montón en mi rutina. Entonces, podría seguir como con este listado interminable de beneficios al organizar mi rutina, porque lo que me dio como resultado concreto, vivir como elijo vivir, es que hoy me siento una persona libre, plena. Por momentos me siento desafiada o cansada, pero teniendo el tiempo suficiente y la decisión como muy al alcance de la mano para descansar cuando necesito hacerlo. Y la verdad que si tuviera que sintetizar, de hecho que me cuesta un montón, pero si tuviera que sintetizar, mi mayor conquista fue que antes, cuando me sentía cansada o abrumada, seguía como en piloto automático haciendo todo lo que tenía que hacer y me terminaba enfermando, terminaba cayendo en cama, cayendo con fiebre, etc. Y ahora si estoy cansada, sé que puedo descansar, sé que puedo ir más lento, sé que puedo bajarle el volumen, sé que puedo flexibilizar una fecha y puedo trabajar menos horas e incluso quizás estar en silencio cuando lo necesito para reponerme. Organizar mi rutina realmente me permitió habitarla y no sentir que soy un listado de pendientes o de tareas por resolver,
sino una humana que elige gestionar su tiempo con efectividad para sentirse alineada con lo que quiere vivir. Hay momentos de la rutina que estoy más presente en lo laboral y otros momentos que estoy más en lo personal y otros que estoy como miti-miti, y todo esto fluye o se va combinando gracias a esa organización de base que me sostiene y potencia. El otro día, de hecho, le decía a una clienta que para mí la organización, tanto de la rutina como del emprendimiento, es la estructura ideal para crecer, o sea, la organización es como la base para crecer, pero también para reposar cuando necesitamos reposar. Es como el respaldo de la silla. Cuando estás sentada en una buena silla, a veces no te das cuenta que está el respaldo porque ya estás sentada súper cómoda y todo fluye. Pero cuando salís a un bar y te tenés que sentar por muchas horas en una banqueta sin respaldo, y es como que te empieza a molestar un poco la espalda y decís, ¡ay, qué bueno sería tener un respaldo! Bueno, lo mismo es con la estructura de la rutina y del negocio. Cuando hay una buena estructura, todo fluye, más allá que haya decisiones más desafiantes o más livianas, pero sabemos que tenemos la estructura que nos puede sostener cuando necesitamos que haya sostén. O sea, se puede volver realmente como en la principal aliada. Por último, y para ir cerrando este episodio, quiero invitarte a la última masterclass que voy a dar en vivo, pues despido con muchísimo amor este servicio de mi emprendimiento que me acompañó durante estos 2 años. Fue uno de los primeros servicios que tuve para validar el modelo de negocios. Y como estoy despidiendo este servicio, elegí una temática que sea central en este momento del año. Este episodio, de hecho, está siendo grabado en marzo, que para mí es como cuando empieza el año y un poco todo. Y la temática que elegí para la masterclass es cómo organizar tu rutina. En base a todo esto que fui compartiendo y a otras cositas más, cómo poder organizar vos tu rutina, cómo poder implementar tus primeros pasos para vivir una rutina real, no como una rutina ideal, sino una rutina real acorde a tu contexto actual, pero que pueda ser gestionada con estrategia, foco y liviandad. Es una masterclass bien práctica, de la cual te vas a poder llevar tu agenda preplanificada, un método simple que vas a poder ir repitiendo semana a semana y donde te vas a llevar herramientas y buenas prácticas. De hecho, al formar parte de la masterclass te damos acceso al canal exclusivo de Telegram, que es exclusivo solo para clientas, y donde todas las semanas seguimos como manteniendo la llamita del método, donde voy compartiendo yo mi propia planificación, mi propia retro, donde abro consultorios con preguntas puntuales y en especial donde van haciendo comunidad entre ustedes, entre mujeres emprendedoras que quieren seguir creciendo con sus negocios y que quieren cada vez hacer más de eso que disfrutan, pero respetando su humanidad y sus tiempos personales. Así que acá en las notas del episodio voy a compartir el enlace para que puedas sumarte. Las inscripciones a la masterclass estarán abiertas hasta el 20 de marzo, así que espero que puedas aprovechar y disfrutarla. Y ahora ya sí, despidiéndome, te voy a pedir que si resonaste con este tema, si el episodio te sirvió, si te hizo como chispa o eco, compartilo en tus redes, arrobame, alzá la voz, compartíselo a esa amiga a la que le mandaste el último WhatsApp diciendo necesito un día de 48 horas para hacer todo lo que tengo que hacer. Demos aunque sea un pequeño pasito para poder pasar como de la queja y el agotamiento que nos puede producir como la desorganización y la falta de tiempo, pasar realmente a esta acción proactiva que respete y ponga en primer lugar nuestra humanidad y nuestro disfrute en la rutina. Y por supuesto, también puedes escribirme a mí y contarme qué te llevas del episodio, que siempre voy a estar del otro lado para hacer comunidad. Gracias. Nos encontramos en el próximo episodio de Charlando con la Chica Como.